Muy bien. Ya está iniciando la grabación y voy a presentar entonces ok. Vamos a continuar con el tema de la contracción y la relajación de las fibras musculares esqueléticas. En la sesión anterior vimos cómo está conformado el músculo y la fibra o célula muscular. Y si ustedes se recuerdan, hay unos orgánulos contráctiles que son las miofibrillas, ¿verdad? Que son las que participan o las que están encargadas de la contracción de la fibra. Y que estas miofibrillas, ¿verdad? Están compuestos de miofilamentos, ¿verdad? Entonces, en esta clase vamos a ver cómo es que se da el mecanismo de contracción y relajación, que realmente es un deslizamiento de los filamentos dentro de la fibra muscular. Luego, cuáles son los componentes y cómo funciona la unión neuromuscular, porque ya habíamos visto que hay un potencial de acción nervioso que se excita a la fibra muscular para generar un potencial de acción muscular y que a partir de ahí viene la contracción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que esto funciona? Luego de ver cómo se da el mecanismo de la contracción, pues tenemos que comprender también cómo es que se produce el ATP, que ustedes se recuerdan que es la moneda energética. Y lo otro también que tenemos que ver es cuáles son los tipos de respiración y los factores que contribuyen a la fatiga muscular, ¿verdad? Es decir, cómo es que obtiene la energía, cuál es el metabolismo de la fibra y también qué sucede, ¿verdad? Cuando después de un tiempo que la fibra empieza a ser activa. Y luego es ya viendo en su totalidad a los músculos, cómo controlan la tensión o la fuerza. Ya vamos a ver cómo es que dentro de un mismo músculo las fibras se organizan, ¿verdad? Para generar la contracción. Muy bien. Entonces, en relación a la pregunta, ¿cómo es que se contraen los músculos? Al principio los científicos creían que era como un acordeón. La fibra se arrugaba y se estiraba o se plegaba y se estiraba como que si fuera un acordeón. Pero después, con los estudios que hicieron, llegaron a ver, a constatar que es un mecanismo de deslizamiento de los filamentos. Da un mecanismo en el cual las fibras del músculo llegan a deslizarse, ¿verdad? Y llegan a acercarse, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver aquí, en esta imagen, si ustedes ven, la primera sección es la de un músculo relajado. Ustedes pueden ver la anchura de las bandas, ¿verdad? De estos dos sarcómeros, ¿verdad? Pero si notan cuando el músculo empieza a contraerse, aquí en esta segunda sección, vean que esto se hace más pequeño. Miren la zona H, vamos a trazar una línea, por ejemplo, en la zona H, tal como está aquí diagramado, ¿verdad? Esta es la longitud de la zona H en un músculo relajado y vean cuál es el ancho de la zona H en un músculo contraído. Al mismo tiempo, vean el grosor de la banda I y el grosor de la banda A. Y ahora vean aquí en un músculo parcialmente contraído,
¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Voy a acercar ahora estas dos imágenes. Entonces ustedes pueden ver en la imagen de arriba, vean los separados que están los filamentos finos, ¿verdad? Vean esa separación de los filamentos finos. De hecho, la zona H es donde no hay filamento fino, ¿verdad? Entonces, vean cómo es la distancia, aquí lo largo que es la banda I, y vean cómo cuando el músculo está parcialmente contraído, vean que la zona H es más angosta. ¿Eso qué quiere decir? Que los filamentos finos se han movido o se han deslizado hacia el centro del sarcómero, ¿verdad? E igual la banda A y la banda I también se han acortado un poco, aunque se mantienen un poquito más. Ahora miren en un músculo máximamente contraído. Ven ustedes acá, zona H, ya no hay. ¿Eso qué quiere decir? Miren, los filamentos finos se fueron haciendo hacia el centro de tal manera que hasta se han traslapado, ¿verdad? Entonces ya no hay zona H porque en todo el sarcómero hay filamentos finos, ¿verdad? Entonces no hay zona H y vean que tampoco hay banda I, ¿verdad? Aquí no hay banda I. ¿Por qué? Porque ya no hay porción clara, porque miren, el filamento fino se ha deslizado hasta que el disco Z llega al filamento grueso. Entonces, este es un músculo máximamente contraído. Vean, entonces el músculo avanza, por así decirlo, hacia el centro del sarcómero. ¿Cómo hace para que el filamento fino avance? El filamento grueso tracciona de él. Él lo ala hacia el centro, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver cómo se acorta el sarcómero. Miren cuánto duraba. Si hacemos otra línea, si ven ustedes la anchura del sarcómero en su globalidad cuando está relajado, miren cómo cambia cuando está contraído parcialmente y vean cómo queda cuando el músculo está máximamente contraído, ¿verdad? Entonces, aquí en estas otras imágenes es lo mismo, ¿verdad? Aquí vemos que este es un corte histológico de la fibra, ¿verdad? Aquí la vemos siempre la primera en relajación, parcialmente contraído y en su máxima contracción. Ustedes pueden ver la diferencia. Miren la banda ahí, cómo está cuando está parcialmente contraído y miren lo ancho que es cuando está máximamente contraído, ¿verdad? Porque ya vimos que los filamentos delgados, ¿verdad? Avanzan hacia el centro del sarcómero. Eso es prácticamente el mecanismo. Los filamentos delgados se deslizan hacia el centro del sarcómero. Entonces los discos Z son atraídos, ¿verdad? Se acercan. Por eso es que vean que lo ancho del sarcómero disminuye. Entonces vean acá, miren, el ancho del sarcómero que va de disco Z a disco Z, cuando está parcialmente contraído, y miren lo que disminuye a cuando está máximamente contraído. Y la diferencia de cuando está relajado, ¿verdad? Vean que en relajación es más ancho que en parcialmente contraído, ¿verdad? Ahora, veamos paso a paso cómo es que se da este mecanismo de el deslizamiento o el ciclo de la contracción. Entonces, dijimos que el filamento fino va a ir caminando hacia el centro del sarcómero.
Y hemos dicho que el filamento grueso es el que jala o tira del filamento fino hacia el centro. Entonces, ¿cómo es que se da este proceso? Primero que deben haber dos compuestos importantes, ¿verdad? Para que se dé la contracción. Uno es el calcio. Ustedes tienen acá, miren que el calcio es una ruedita morada y ven ustedes que el calcio se ha unido al complejo troponina-tropomiosina, ¿verdad? Aquí lo tenemos, el calcio que son los iones, las bolitas moraditas, se ha unido al complejo troponina-tropomiosina. Cuando el calcio se une, entonces miren, los sitios de unión son liberados. Si ustedes se recuerdan, en un filamento fino, en un músculo relajado, esos puntitos negros no se le ven, porque el complejo troponina-tropomiosina lo cubre, ¿verdad? Pero entonces, el primer paso que se da en la hidrólisis del ATP, en el ciclo de la contracción, es que debe de haber otra molécula importante que es el ATP, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que debe pasar al principio del ciclo? Que las cabezas de miosina hidrolizan el ATP. Entonces, ven ustedes acá, está la molécula hidrolizada, porque hay un ADP más un grupo fosfato. Acuérdense que el ATP es un nucleótido más 3 grupos fosfato. Por eso es adenosín trifosfato, ¿verdad? Entonces, perdón, es una base nitrogenada más 3 grupos fosfato. Entonces, en lo que sucede acá en la cabeza de la miosina es que se va a unir una molécula de ATP y lo primero que hace la cabeza de miosina es hidrolizar, ¿verdad? Es separarle un grupo fosfato a la molécula del ATP. Cuando se da esta hidrólisis del ATP, ¿verdad? Reorienta y carga de energía a la cabeza. Si ustedes ven, la cabeza llega a orientarse hacia la actina. O sea que se acerca a la actina y se acerca al sitio de unión, ¿verdad? Entonces, primero, se hidroliza la molécula de ATP y eso reorienta y carga de energía a la cabeza de la miosina. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede en el segundo paso? Se da la unión de la miosina y la actina formando puentes cruzados. Esto que vemos acá, la unión entre la actina y la miosina es un puente cruzado, porque es una unión, ¿verdad?, que hay entre ellas. Entonces, para que se dé ese puente, la cabeza de miosina, que estaba cargada de energía en el paso anterior, se adhiere al sitio de unión con la actina y libera el grupo fosfato. Entonces, ven ustedes acá, miren, el fosfato quedó liberado y la cabeza de la miosina queda unida a la actina y solo tiene el ADP. ¿Verdad? Solo tiene el adenosín difosfato porque tiene 2 moléculas de fosfato. ¿Verdad? Entonces, a esta unión de la cabeza de miosina con las moléculas de actina se llama puente cruzado, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que debe suceder después? Después se da la fase de deslizamiento. Esta fase se da de que después que se forma el puente cruzado, ¿verdad? Se abre el sitio, dice, a donde todavía está unida la molécula del ADP y el puente cruzado rota y libera la molécula de ADP.
Entonces, si ustedes ven, esta cabeza está como más girada, tiene, miren, esta curva es más pronunciada que como la vemos en el paso anterior. Aquí el puente cruzado está como estirada la cabeza, entonces aquí la cabeza ha rotado. Y si ustedes ven, miren el filamento de actina que llegaba al mismo nivel, se ha adelantado. Miren cómo ha quedado aquí del filamento grueso, o sea, todo este pedazo ha corrido hacia adelante con el rotamiento de la cabeza de miosina y la liberación de la molécula de ADP, ¿verdad? Entonces aquí en este punto el puente cruzado rota hacia el centro del sarcómero, jala del filamento de actina hacia adelante y libera la molécula de ADP. Ahora, ¿qué sucede después? Para que el puente cruzado sea liberado, ¿verdad? Al final de la fase esa del deslizamiento, lo que debe de pasar para que se libere es que debe de unirse una molécula de ATP nuevamente a la cabeza de la miosina. Entonces, la miosina se va a desacoplar. Pero como es un ciclo, miren, aquí está el ATP, que es el que sirve para iniciar nuevamente el proceso. Entonces, recapitulemos. La cabeza de miosina tiene una molécula de ATP que la hidroliza en ADP y un grupo fosfato. Eso le da energía a la cabeza de la miosina y la reorienta como buscando los sitios de unión con la actina. ¿De qué sucede después? La cabeza de la miosina se une a la actina, libera el grupo fosfato y forma un puente cruzado, ¿verdad? Entonces, cuando se libera el grupo fosfato, la cabeza tiene la suficiente fuerza para unirse con la actina. Y la cabeza de la miosina tiene la molécula del ADP, el adenosín difosfato. Luego, la cabeza de la miosina va a rotar y a deslizar el filamento hacia el centro del sarcómero, y en esa rotación va a liberar la molécula del ADP. Y así va a hacer que el filamento fino vaya hacia el centro del sarcómero. Luego, cuando otra molécula de ATP se une a la cabeza de la miosina, entonces la miosina se separa de la actina, ¿verdad? Ese es el ciclo del mecanismo de deslizamiento. Y habíamos dicho que para que el ciclo se dé, debe de haber presencia de calcio para que el complejo troponina-tropomiosina libere, ¿verdad?, los sitios de unión. Y lo otro que debe de haber suficiente es ATP, que es lo que le da la energía a la cabeza de la miosina para realizar la contracción. Entonces ven ustedes aquí, en el momento de la rotación, ven ustedes cómo la miosina tracciona, ¿verdad?, hacia el centro del sarcómero al filamento fino. Vean, porque aquí llegaba justo hasta este nivel, ¿verdad? Pero miren acá, ya avanzó todo esto. ¿Quién jaló de él? La cabeza de la miosina. Al girar, rota, llevando el filamento de miosina hacia el centro del sarcómero, ¿verdad? Entonces, este ciclo de contracción se va a repetir mientras haya calcio, dijimos, y ATP, ¿verdad? Y también se dé
la conexión, ¿verdad?, adecuada entre la miosina y la actina. Fíjense que es interesante que se puede formar 600 puentes cruzados. Aquí estamos viendo un ejemplo de 2 puentes cruzados, pero pueden haber hasta 600 puentes cruzados de un filamento grueso hacia los filamentos finos que les rodean y que estas pueden unirse y separarse alrededor de 5 veces por segundo. Entonces imagínense ustedes cuántos puentes cruzados uniéndose, primero acoplándose, girando, desacoplándose, nuevamente acoplándose, girando, desacoplándose, de tal manera que los filamentos finos llegan a estar en el centro del sarcómero, ¿verdad? De forma muy rápida. Claro que no todos están en la misma etapa del ciclo, ¿verdad? Unas pueden estarse uniendo mientras otras se van separando, pero esto es un acto continuo y organizado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, a medida que se va dando este ciclo de la contracción, ¿verdad? Que se agarra el filamento grueso del filamento fino, que lo jala hacia el centro del sarcómero, ¿verdad? Entonces el sarcómero se acorta. Pero acuérdense que tiene que jalarse de todas las demás estructuras que rodean el sarcómero, ¿verdad? Y la fibra muscular. Es de que se tracciona de los discosetas, ¿verdad? Aunque estos se estiren un poquito porque son elásticos, ¿verdad? Pero estos llegan a unirse, luego se jala de la titina, ¿verdad? También de la distrofina, todos los componentes del tejido conectivo y luego los tendones, ¿verdad? Cuando se tracciona de ellos, primero se empiezan a estirar, a jalar y luego empiezan a movilizarse, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta? No sé si levantaron la mano o escribieron en el chat. En el chat escribieron. Las dos cosas también le escribieron en el chat. Ok, vamos a ver. Vaya, ¿qué sucederá si súbitamente no se dispusiera de ATP después de que el sarcómero ha comenzado a cortarse? De hecho, es cuando veamos la fatiga muscular, vamos a ver que cuando el ATP empieza a disminuir, empieza a darse la fatiga muscular, ¿verdad? Entonces, porque la miosina necesita el ATP para desacoplarse y para volverse a acoplar, ¿verdad? Entonces, si este ATP empieza a disminuir, la actividad de la fibra muscular va a ir haciéndose más lento, en lo que ese ATP empieza a funcionar. Es bien raro que el ATP se acabe por completo, ¿verdad? Porque ya vamos a ver que hay mecanismos a través de los cuales la fibra muscular va a ir produciendo la molécula del ATP. Pero, por supuesto, en una persona cuando está haciendo un ejercicio extenuante, puede sentirse esa fatiga. Bueno, primero hay una fatiga central en la cual nosotros en nuestra mente empezamos a percibir que estamos cansados, pero para ese momento el músculo no ha llegado como a su máxima fatiga. Pero ya nuestro cerebro nos está alertando que debemos disminuir la actividad. Luego pueden haber otros síntomas que nosotros podamos percibir en la fatiga, pero lo vamos a ver más adelantito, ¿verdad? Ahora, ¿qué otra pregunta tenían? Alguien me parece que había levantado la mano. Pueden hacer la pregunta, la consulta. Permítanme, jóvenes, permítanme.
No. Bien, poco a poco vamos a seguir viendo porque ese también hay una animación, ¿verdad? Para que ustedes comprendan el ciclo de la contracción. Pero si tienen dudas, abran el micrófono y háganme la consulta. Va, entonces, habíamos dicho que una de las propiedades de la fibra muscular es la excitación. Y eso es responder ante un estímulo. ¿Quién le da el estímulo a la fibra muscular, jóvenes? ¿Quién produce el estímulo a la fibra muscular? ¿Quién le dice al músculo que se contraiga? ¿Pueden decir? ¿Bien? No le escuché. El potencial de acción. Ah, pero vale, para que ese es el resultado, ¿verdad? Del estímulo, de la excitación. La fibra muscular produce un potencial de acción muscular. Pero ¿quién? ¿Quién hace que el músculo se excite y genere un potencial de acción? Díganme, o no sé si escribieron en el chat. Las terminaciones Las terminaciones nerviosas. Sí, gracias, gracias. Muy bien. Así es, son las terminaciones nerviosas, es decir, las neuronas. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, habíamos mencionado que cuando se da la excitación, ¿verdad? Se genera un potencial de acción muscular, que es el que está del lado derecho, ¿verdad? Se genera un potencial de acción muscular, son estas flechitas rojas. Acuérdense que el potencial de acción muscular va a través del sarcolema y los túbulos T, ¿se recuerdan? ¿Verdad? Entonces, cuando el potencial de acción, va a través del sarcolema y el túbulo T, abre los canales, habíamos visto, de las cisternas terminales del retículo endoplásmico, ¿verdad? Del retículo sarcoplasmático, perdón, ¿verdad? Entonces, se abren los canales y se liberan los iones de calcio. Los iones de calcio son estos puntitos moraditos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el calcio se va por todo el citoplasma a las fibras musculares, ¿verdad? Y el calcio se une al complejo troponina, tropomiosina, y causa una diferente conformación. Entonces se liberan los sitios de unión de la actina a la miosina. Entonces, estas acciones, digamos, ¿verdad? O estas situaciones, estos procesos de que se da el potencial de acción muscular, que el potencial de acción pasa por los túbulos T, que eso genera que se abran los canales de calcio de las cisternas terminales, que el calcio se vaya al citoplasma y que éste se una a la troponina, y que el complejo troponina-tropomiosina cambia su conformación y descubre los sitios de unión, y que entonces la miosina se puede unir a la actina. Entonces ahí es donde estos mecanismos es los que nos permiten ver cómo de la excitación se va a la contracción. Entonces, la excitación, dijimos, de una fibra muscular es cuando ella genera un potencial de acción, ¿verdad? Ya vamos a ver después cómo es que la neurona viene a causar esa generación del potencial de acción muscular, ¿verdad? Pero entonces el potencial de acción pasa por el sarcolema, por los túbulos T, y eso hace que se abren los canales de calcio de las cisternas terminales y el calcio se va a unir
a la troponina. Entonces, una vez hay calcio, los sitios de unión quedan liberados y entonces la miosina y la actina ya pueden empezar a generar los puentes cruzados y a generar la contracción. ¿Qué sucede si el músculo está relajado? Pues si el músculo está relajado, miren, no hay potencial en la membrana, en el sarcolema. No hay potencial en los túbulos T. Entonces los canales de la cisterna están cerrados y estos circulitos con una X son bombas de calcio. Estas bombas de calcio pueden volver a almacenar todos estos iones de calcio. La concentración de calcio del retículo sarcoplasmático es 10 veces mayor dentro del retículo que en el citoplasma cuando el músculo está en reposo. Entonces, ¿cómo es posible, verdad, poder tener tantos iones en un solo lugar? Porque hay una molécula que se llama calsecuestrina. La calsecuestrina se une al calcio, entonces eso permite que el calcio se mantenga almacenado en el retículo sarcoplasmático. Dice que la concentración de calcio es 10.000 veces más alta en el retículo que en el citosol. Ustedes pueden ver en una fibra muscular relajada, no observamos iones de calcio. Todas están almacenadas en el retículo sarcoplasmático. Esta bomba se encarga de guardar todos los iones cuando la fibra muscular está relajada, ¿verdad? Y se mantiene en su lugar por la calsecuestrina. Entonces ustedes pueden ver que el sarcómero va a tener su longitud de relajación. No hay calcio unido a la actina. Y miren, el complejo de la troponina y la tropomiosina bloquea los sitios de unión. Entonces la miosina ni se le acerca, ¿verdad? Porque los sitios de unión no están disponibles. Esto es cuando el músculo está en relajación, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay una excitación del músculo. Se genera el potencial de acción muscular que va por el sarcolema y los túbulos T. Y eso provoca la liberación de iones de calcio. Entonces los iones de calcio dicen, aquí tengo que salir, ¿verdad? Porque han estado encerrados y pues al liberarse ellos salen hacia todo el citoplasma y empiezan a unirse a la troponina, ¿verdad? Entonces se une a la troponina y el complejo cambia su forma y se liberan los sitios de unión de la actina para la miosina y entonces se puede dar el proceso de la contracción muscular. Entonces, la excitación es, ¿verdad? Desde que la fibra muscular llega a generar un potencial de acción, esto va a través del sarcolema y los túbulos T y genera que se libere el calcio de la cisterna terminal del retículo sarcoplasmático. Ya cuando hay calcio, dijimos, y hay ATP, entonces se da el mecanismo de la contracción muscular. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, lo que nos hace falta ver, cómo es que se llega a generar, ¿verdad? Este potencial de acción muscular. Pero antes de ver eso, bueno, aquí tenemos otra imagen, ¿verdad? En la que el potencial de acción pasa a través del sarcolema y los túbulos T, ¿verdad? Y ven ustedes acá que pasa por el túbulo T y eso genera que el calcio se libere. Ahora, si ustedes ven que las bombas de calcio
Buenos días, jóvenes. ¿Y solo a mí se me cerró el Meet? ¿O a ustedes también? No, No, Simón. Desde las 9. Sí, yo como el celular casi no lo veo, entonces yo lo que les estaba diciendo era que viniéramos a un breve receso. Entonces, hasta dónde pudieron escucharme? Pero sí escucharon lo de la relación longitud-tensión. Hola, no los escucho. Hola, Sí se escucha, Lick. ¿no me escuchan? sí, Lick, sí, Sí, sí. Sí ah, se ok, escucha. ok, ok. No, lo que yo les preguntaba es que hasta qué fue lo que escucharon que expliqué. Yo no sé si esté bien, porque a mí no solo como que dejó de hablar, sino que a mí me sonó como trabado y después me salió como congelada, pero estaba presentando, no había dicho nada al break, estaba hablando ajá, estaba hablando de la presentación y si no me equivoco acababa de hacer una pregunta. Ujú. De la relación longitud-tensión. Ujú.